Pues yo siento que la filosofía ha sido un debate desde siempre, desde diferentes aspectos. Sí, definitivamente. Yo coincido contigo. De hecho, eso es lo rico, ¿no? Que tiene la filosofía. Que no son, ¿cómo explicarlo? Conocimientos acabados o algo así. Sino que te lleva más, 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 más y más. Un ejemplo muy claro es la mayéutica de Sócrates. Es muy famosa, muy rica en cualquier además sin razonamiento propio. Exactamente, y tocaste ahí un método filosófico muy, muy, muy interesante, la mayéutica. Sí, tienes toda la razón. Entonces vamos a ir aterrizando de poquito en poquito. ¿Cuál es la importancia de la filosofía? De ahí nos vamos a lanzar a eh, visualizar lo que es ay, permítame, ahí está. El origen de la filosofía, eso es algo muy importante, cuando el logos se comienza a separar del mitos, que es algo bien bonito. Y, pues bueno, creo que con eso cerraríamos la sesión de hoy. No quisiera empezar lógica luego, luego, porque sí necesito las 2 horas para ir haciendo ejercicios. Entonces ahí está el show. Hoy tenemos una sesión muy, muy tranquila. Y hablando de eso, yo creo que a las 8:10 ya oficialmente empezamos. Espero que el resto de sus compañeras y compañeros puedan conectarse. Y pues, ya que estamos en filos, no sé si gustan poner sus cámaras para que esto sea más campechano, más de amigos. Les digo que llega un momento en el que ver pura cajita gris, negra, como que me perturba un poquito así. Ay, ¿qué habrá detrás de esas pantallas? ¿Qué iba a hacer? Ok. Si mientras les comparto la clase de historia, ya, ya la subí a la web, bueno, a YouTube, para que la puedan tener. Aquí estás. Y bueno, aquí ya todas están registradas, ¿verdad? ¿En qué cosa, profesor? Del examen. Del ¿De qué examen. son? Del de la UNAM. Ay, no, qué bueno. El, Del de la UNAM. ajá. No, pues es que yo no he podido entrar. De hecho, o sea, ya ve que yo soy de la segunda vuelta, es que Ajá. ya no es segunda vuelta, pero yo desde la mañana intenté entrar y no me dejaron entrar, no sé por qué. O bueno, Bueno, no ha aparecido nada. creo que ahí Emiliano es quien sí pudo entrar. Entonces, ahí mándale un WhatsApp. Mándale un WhatsApp a ver si te puede echar la mano. Porque no me... ¿Usted sabe cuánto cuesta el examen, profesor? ¿Cómo está? 440. Perfecto. 440 pesos te cuesta el examen. Ay, muchas gracias. Sí, qué bueno que lo pregunto porque sí, como que se me había ido ese pequeño detalle. Y creo que después de la convocatoria y del registro, en ese mismo día ya tienes tu orden de pago. Tengo entendido eso. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, de verdad. Y tienes que Yo hacerlo en pondría... Santander. Yo te recomiendo que te ¿Santander? vayas temprano a Santander porque así como en la primera vuelta hubo muchísima gente y literal cuando yo fui le dio la vuelta a una calle, ¿Qué? te recomiendo que ¿La vayas vuelta en temprano, serio? en Sí. serio. Y fue muy tardado. Oh, Dios mío, santo amor. Si ¿O no se puedes, podrá hacer en línea? por Una transferencia transferencia, bancaria, sí. ajá,
Sí puedes Igual y hacer sí, por línea, porque transferencia. imagínense, no, estar de locos estos. Entonces, Sí, yo tengo un Santander a 15 minutos caminando de casa y los días que fueron de pago, ¡ay no! Y eso que yo no iba a ir al banco, pero no manches. No, nunca había visto tanta gente en el banco, de verdad. Me quedé muchísimo dinero. impresionado. Ese día estuvo horrible porque hasta te desesperaban las mamás que había para pagar. Me las imagino a las señoras ahí. Ay, no, no, una señora horrible, horrible. La verdad, no sé qué pasa, pero ¿cómo se llama? Como es un registro tan importante, es así como de pues, hacerlo bien, pagarlo bien, Sí, que si no, sí, adiós. definitivamente. Y con tiempo. Sí, de hecho, si no puedes por una u otra razón hacerlo en línea, al día siguiente lanzarte a pagarlo em, por, ¿cómo se llama? En ventanilla, ¿no? Ajá, sí, por si no te pasa. Que si Oiga, no, profe, y por ¿sí? ejemplo, este, por ejemplo, bueno, ya ve que ¿cómo se llama? Que pues en esta ocasión es como que extratemporal o algo así. Como yo una vez hice el examen hace un año y medio, Ajá. lo hice, y yo me acuerdo que tomaban fotografía, tomaban cosas así. ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Cómo va a ser eso? Híjole, O sea, ¿va a ser por cita? ¿Va a ser virtual? ¿Cómo va a ser todo eso? sí, va a ser por cita. Va a ser por cita. Ah, no me acordaba que una de sus compañeras no tiene celular, que le tengo que pasar por WhatsApp el punto. Sí, es por cita, creo que los van escalonando. Los van escalonando. Pero algo claro es de que sí, los de la primera vuelta van a hacer su examen, yo creo que antes que nosotros, ¿no? Bueno, No sé si al nosotros. final armen un cambalache, está muy raro. Dejan un mes. No sé si tampoco lo vayan a hacer entre semana como sucedió hace un año. ¿Sabe? ¿Quién sabe cómo le hagan? Porque, no sé, está muy cañón. ¿Cómo le van a Sí, hacer? Muchas sí, ya gracias, de está. verdad, por decirme. Ya está muy cañón, pero sí tienes que seguir lo que es la convocatoria y el manual al pie de la letra. Que si no, está en chino. Si no, ya valimos. No me acordaba que esta otra alumna no tenía Facebook. Se me fue el patín, pero en fin. La. Pues ya le envié, entonces ojalá que pueda integrarse. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos? Yo espero que el resto de sus compañeros puedan incorporarse. Así que bien, Diana ya había iniciado el debate en cuanto a la importancia de la filosofía, que sí, efectivamente no es un conocimiento acabado, cada doctrina va a tener su perspectiva de la realidad, lo cual a mí me parece loable. Eso sí, fundamentada, que eso está muy interesante y cómo desde la razón se van contraponiendo. Ese va a ser el motor de la historia de la filosofía. Y vamos a ir aterrizando un poco más en la práctica. Qué bonito, estoy teniendo dos pedagogas, una diseñadora, entonces va a ser más rico el entender por qué es importante la filosofía, ¿sale?
En términos prácticos, según su criterio, ¿para qué sirve la filos? Porque, bueno, la filosofía, como ya lo hemos mencionado antes, era la madre de todas las ciencias y por lo general es el que busca el porqué. Ujú. Pero vamos en términos prácticos, ¿para qué me sirve? Hacer uso de la razón. Para hacer uso de la razón, muy bien. ¿Qué más? Mm, La ética, ¿Sí? ¿Melissa? Bueno, como tal, yo la filosofía la veo como una explicación, eh, pues no solamente, bueno, ya después de ella derivaron las ciencias exactas, pero la filosofía como tal se va a cosas un poquito más profundas y que se van pues a debate, como lo podrían ser algunos tipos de pensamientos o definiciones de, pues sí, de sentimientos, de, como dice mi compañera, pues también entraría, pues sí, como la moral, la estética, todo lo que Ujú. forma pues realmente al ser humano y lo hace ser humano, a diferencia de los animales que pues, realmente no tienen como que una moral o una ética. Nosotros sí la tenemos, también tenemos conciencia pues, de valores, principios. Exactamente. Sí, coincido plenamente con todas ustedes. Yo lo que agregaría, y digo, ustedes pueden estar en contra mía o sí, pero no. Eso es lo interesante de esta clase, es que la filosofía es una parte importante para abrirnos al mundo. Nos genera una sensibilidad. Y se los digo que me ha pasado, a mí me pasó cuando tuve mis primeros roces indirectos con la filosofía, que fue en formación cívica y ética, que va, está, eh, algo me movió. Y eso que no es una materia bien dada en secundaria. Pero algo me movió mucho. Ya en la preparatoria cuando tuve, lógica no tanto, fíjense que yo con la lógica no tuve una muy buena relación en la prepa. Y de hecho no la tuve hasta que me dijeron, don Trajantes, vas a dar humanidades, ahí viene lógica, entonces échale ganitas. Y, oh, por Dios. Pero lo que fue ética, y bueno, yo que estuve en área 4 en humanidades y artes, la parte de historia de las doctrinas filosóficas, que fue una de mis materias preferidas, dije, wow, sí, te abre el mundo, te pone a pensar muchas cosas y te hace ser exigente, como que no te la crees tanto. No sé ustedes cómo vean esa cuestión. Sí, Melissa, tienes levantada la mano. Ah, no, perdón, la había dejado de la participación anterior. Se me No te olvidó bajarla. preocupes, no te preocupes. Pero algo que te gustaría comentar de esto. Pues en mi caso personal, yo también como usted lo que es lógica, me destruye completamente. La verdad es de que como que hubo un tiempo donde le entendía, pero como que entre más avanzaba, como que me perdía completamente en lo que era lógica. Jamás tuve como que algún problema con alguna doctrina en especial. Bueno, quizás algunas como que más cañonas como el existencialismo, como que te quedas así, algunas lecturas a mi parecer de la filosofía son duras, son crudas porque pues a veces las cosas son como son, o sea, no son lindas realmente cuando nos ponemos a poner como que esos conceptos. A mí el que más me llamaba la atención, Sí, soy sincera, era el concepto de la felicidad. ¿Qué era la felicidad?
O sea, mucha gente decía, no, pues es que sentirme contento y alegre. No, pues eso es efímero realmente. La Exactamente. felicidad realmente es algo que tiene que ser duradero y algo que tiene que ser muy largo, pero pues que nos causa felicidad y así, o sea, es muy complejo a mi parecer. Y eso es lo bonito, que cuando aparece un pues, pensamiento filosófico, por así decirlo, hay algo que lo contrarresta o alguno que dice, no, pues yo, existe esta variante o demás. Sí, sí, definitivamente yo coincido contigo. En ese sentido, tocaste algo muy relevante, que es la búsqueda de la verdad. O sea, no te conformas, te vuelves un curioso de marca. A mí me ocurrió lo mismo, pero con esta cuestión del progreso, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando entré a la carrera, pues estaba ahí muy contentos de que yo por fin ya había entrado a la universidad. Me tardé un poquito, 5 años en acabar la prepa, por culpa de las matemáticas. Pero bueno, eso pues dio pie a que cuestionara, ¿no? Porque yo traía esta idea de, no, bueno, no traía, me educaron. Y digamos que siempre tuve como ciertas reservas, pero no tenía parámetros. Nada, estudié una carrera para que tengas un buen trabajo y seas prácticamente alguien en la vida, ¿no? Y con la filosofía, pues dije, caray, pues que no soy ya alguien. Estoy en un proceso de construcción, evidentemente, y esto no acaba hasta que yo me muera. Pero pues que antes no era alguien o qué, ¿no? O sea, ya desde ahí te empiezas a cuestionar. Y la segunda, ¿qué es progreso? Y a medida que yo, digamos, maduraba como estudiante universitario, y digamos que me habría cosas que quizá de más joven no me importaban tanto. Por ejemplo, ver a mis tíos que, bueno, los hermanos del papá no tienen malos salarios, pero están sujetos a un estrés brutal y su tiempo es diminuto y prácticamente todo eso se lo gastan en compromisos sociales que a veces ni tienen ganas de ir y realmente no tienen ese chance o es muy mínimo el que tengas esa posibilidad de hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces yo me quedé de, wow, espera, ¿no? O sea, eso es progreso. Y a partir de ahí como que se me quebró. No estoy con esto aduciendo y ser adepto a una idea de conformismo que no te lleve a sacar lo mejor de ti, a que te realices, pues, ¿no? Pero esa cuestión como material que a veces viene de fuera y que nos ponen como un ideal, pues es muy diferente también a que obtengas lo necesario para subsistir y también ahí involucra pues qué estás dispuesto a hacer. En ese sentido, por ejemplo, en una ocasión había una chica que me gustaba mucho, tocaba medicina o de contaduría, no me acuerdo bien. Esas carreras comerciales, ¿no? Entonces salimos, pues yo ya estaba, digamos, muy clavado en esto. Bueno, no muy clavado, porque nunca he estado muy clavado. Pero sí, me gustaba muchísimo, ¿no? Ya tenía 2 que 3 libros leídos. Y la chica era buena onda, pero muy dada a, como tú bien lo comentas, Elisa, lo efímero, a lo material, ¿no? Y no era mala persona, a mí me agradaba muchísimo, por eso me gustaba, porque si fuera una persona 100% superficial, pues bueno, no me hubiera fijado en ella, ¿no? Entonces, pues yo le decía que mi proyecto de vida, pues era básico, dar clases de lunes a viernes, ganar lo suficiente para no malvivir, aunque bueno, sistémicamente todos malvivimos, y rocanrolar sábados y domingos. Era básico, o sea, no aspiraba a salarios así rimbombantes ni a puestos altos, porque justamente por el ejemplo que yo veía en mi familia y en otras personas, dije, madre, ¿y qué onda con esa otra parte, no? O sea, yo en algún momento sí me gustaría, aunque cada vez lo veo más complicado, tener familia. Y veía, digamos, ese progreso y dije, pues, ¿en qué tiempo pues, realmente tienen una relación sólida con sus seres queridos cuando solamente los ven en la noche y los fines de semana pues están hasta la madre porque tienen que hacer y no sé cuántas cosas? Dije, no, como que no, o sea, no me latió esa onda. Creo que el progreso no está peleado con otras áreas de crecimiento que debemos tener por salud emocional. Entonces la chica pues me dijo,
Sí, muy padre, pero no, o sea, no, la verdad es que si no tienes un departamento, si no tienes un auto, si no me llevas a tales lados, pues aunque nos llevemos bien, pues no, pues no te veo como un candidato, ¿no? Y dije, ah, cabrón, pues sí, en su momento me pegó el ego, pero no sé si sea el ego, la autoestima, y no ustedes saber qué fue, pero pues eso me ayudó a definir, ¿no? De qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, es, que es dura a veces la filosofía, porque te llega a ver que la vida no es fácil, que tiene un toque de tienes que aguantar vara, ¿no? O sea, no todo es algo lindo, como por ejemplo los libros de autoayuda y de motivación y de desarrollo humano te llegan a conectar, o sea, no con el hecho de decretarlo, pum, ya la hiciste. Implica algo más, implica retar al mundo, ¿no? Implica conocerse y en el inter de conocerse, la filosofía te lleva a validar lo que realmente quieres, ¿no? Te examina. No, no es algo tampoco tan... Es fascinante, sí, es hermoso, pero no es sencillo. También por eso muchas personas le rehuyen a esta disciplina. Porque ya cuando se enfrentan a lo crudo, a lo carnal, por ejemplo, las críticas que llega a hacer este querido bigotón llamado Nietzsche, pues bueno, a más de uno le llega a pegar, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? Hola Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos Hola, en la buenas noches. importancia y la utilidad de la filosofía. Apenas está iniciando su curso, ¿verdad? No, ya es la segunda clase, pero pues no te has perdido de mucho. No te has perdido de mucho. Sí, vale. ¿Sale? Sí, ¿Cómo ven? gracias. ¿De nada? ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué piensan? Adelante, Melissa. Pues hay un... ay, No, no, adelante, No, adelante. primero mi compañera, Sí, primero no, ella. Diana. sí, tú No, alzaste la primero No, mano. ella. adelante, adelante. ¿Yo? Ah, Sí, sí, venga. gracias, perdón. No, no te preocupes. Este, bueno, lo que yo veo, bueno, em, para muchos filósofos, como habían comentado antes, la felicidad, pues es algo que erróneamente está mal definido y que lastimosamente las personas lo llegan a ver como lo material, y si no es material, no es la felicidad o la perfección que buscan. También la razón, que es la que se divide en dos formas, si no me equivoco, Ujú. es una también que no la llegan a conocer tan bien, pero es aquí donde entra pues tu razón al sentido de para ti qué es la felicidad. Porque si tú no tienes tu concepto definido como tú crees que es, pues es que ahí estaría mal ver que la felicidad es algo material o es el dinero, cuando pues podemos decir que aquí entra lo que es cuando te mueres, no te vas a llevar nada. Y pues, ¿por qué pelear para algo o exigir algo que de alguna u otra forma en algún momento se te va a ir y no lo vas a tener toda la vida? En efecto, ¿no? También nos hace cuestionarnos la trascendencia de las cosas, ¿no? O sea, no somos seres eternos. Y otra vez ahí vamos a lo que plantea el existencialismo. Estamos condenados a la libertad y estamos también condenados a la finitud. Entonces, o vives o pues eres como esas hojas que se les lleva el viento. Implica valor eso, ¿eh? Melanie, y después Melissa, ¿va? No, primero iba Melissa. Que Bueno, ella ok. hable primero. Ok, Melissa, adelante. Bueno, yo en mi caso, normalmente todo lo que leo, lo que veo o cosas así, le veo yo gracias justamente a esta materia, como que un lado más profundo. Hasta, por ejemplo, mi novio me dice que soy una exagerada,
porque a él le gusta mucho como que, ay, nada más que haya violencia. A mí me gusta que haya violencia y peleas, y a mí me gusta eso, ¿no? Y yo así de, pero es que no todo es violencia y peleas, ni momentos épicos, o sea, también date cuenta de, pues, situaciones en la vida real que pues, o sea, nos hacen muy especiales en todo sentido, no solamente, pues, como que en lo superficial, vaya. Y a él le gusta mucho eso. Y sonará muy tonto, pero, por ejemplo, yo me identifico mucho, se ve luego por un foto, me identifico mucho con los japoneses, con esa, como, esa forma de ver la vida, como ellos son, bueno, un primer mundo como tal, hasta cuando se llegan a preguntar todas estas cuestiones, es que conllevan pues a muchos suicidios, o sea, porque, o sea, es fuerte que muchas de esas personas, como va implicado mucho el honor, el qué voy a hacer para mi familia, el qué yo voy a hacer para mi vida, y cuando ven que realmente, pues, no lo están logrando, o sea, caen en esa realidad de que no lo van a lograr y prefieren quitarse la vida, o sea, a pesar de que son un país súper desarrollado, prefieren hacer eso. O sea que, o sea, porque tienen tanto tiempo libre pensando estas cuestiones, no se preocupan tanto pues por lo básico, que sería, no, pues voy a tener un trabajo para comer, para sobrevivir, como acá. Allá es un poquito más sencillo y aún así tienen ese tipo de cuestiones, o sea, pero pues es por lo mismo de que también como que no llegamos a comprender el hecho de pues cosas tan cercanas a nosotros como lo son pues el conocerse a uno mismo, también el debate de qué es ser un humano, o sea, porque el ser humano es súper complejo y creo que por eso muchos le huyen. Tenía una amiga que de hecho estaba en área 4 y según ella iba para área 2 y yo le dije, ¿qué haces aquí? No, pues se me hacía fácil estar aquí porque no quería enfrentarse a área 2. Dijo, no, no quiero, no me gusta. No, pues obviamente se las vio duras porque aún así le costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no era lo suyo, no era lo suyo y no quiso tampoco como que entrarle. O sea, no tenía como que esa iniciativa tampoco. Ujú. Entonces, es como usted decía, de otras áreas. Y me molesta que mucha gente diga, no, es que es un área muy fácil, muy barca esa área, es muy fácil. Y no, o sea, el hecho de que pues sean humanidades no quiere decir que pues sea algo pues fácil, de hecho no lo es. Tiene su grado de complejidad como cada una de las áreas. Ya me fui por la tangente muy No, cañón, no, pero no, bueno. no, 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 no. No, 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 está bastante bien y justo esa banalización de ciertas cosas, pues hace que no sea apreciado lo que la filosofía te puede aportar, ¿no? El hecho de creer que es un mundo de opinólogos, sino realmente un trabajo bastante duro de construir un argumento filosófico. Pero ya que tocaste el tema del buen George, que por cierto le mando saludos si en algún momento está viendo este video, dijo que me iba a venir a visitar y pues bueno, ya me dejó como novio vestido de pueblo. Le entenderé. Él también tiene un lado de emprendedor que hay que saber respetar y Sí. apreciar. El señor sí tiene mentalidad de tiburón y yo creo que ya hasta va a salir en Shark Tank o algo así. No, pero bueno, Ay, sí. puro cotolo. Lo aprecio mucho al muchacho y fue un gran alumno mío. Además de que, bueno, tengo el orgullo también de decirle colega porque está estudiando historia. Vaya, con el George, cuando toques el tema de violencia, apela al superpoder de la empatía. Dile, o sea, sí, tú lo ves desde una zona de privilegio en donde no te está salpicando el dolor, la mierda y el sufrimiento, pero visualízate, ponte en su entorno, o sea, ve lo, eh, lo que implica. En primer, estar ahí en una batalla, ¿no? Porque por los videojuegos, las películas, creemos que es algo bien vergas, ¿no? Y algo muy sencillo y hasta lo deseamos. No, realmente no, realmente no. Segunda, o sea, las atrocidades que traen consigo esos actos de violencia. Digo, en su momento y Sí. todavía también a mí me atrajo ese rollo.
Y creo que por eso Es que, por también ejemplo, encaminó la historia. Ajá. Ajá. Él y yo vemos una serie, bueno, no sé si la conozcan, pero se llama Ataque de los Titanes. Bueno, tampoco no sé si mis compañeras la conozcan, No, no lo ubico. se llama así. Bueno, esta serie, pues es de, pues sí, hay momentos violentos y cosas así, pero yo le veo fácil, o sea, porque él, por ejemplo, dice, no, es que no hizo nada en batalla, es un inútil, y yo, ¿qué? Pero no te das cuenta de que aquí hay cuestiones, pues psicológicas a veces, o sea, estar en una guerra causa ciertos traumas, no toda la gente que está en una Exactamente. guerra está como que bien, o sea, y toma decisiones muchas veces incorrectas, la mayoría de veces, o Exactamente. sea, incorrectas, entonces, no, ¿cómo crees? Y él me decía, no, es que es débil, ¿por qué no lo pensó bien? No, no, ¿por qué no lo piensa bien? Qué bobo. Y yo, no, una vez he pasado de esa persona, o sea, si le mataron a la madre o le mataron amigos o cosas así, pues, ¿qué crees que sea un héroe o algo así? No, pues obviamente hay tonos grises, no hay buenos ni malos a veces, o sea, como en la realidad, no hay buenos ni malos. Exactamente. Como la O historia sea, no, misma. sí, o sea, hay tonos grises, exactamente. No hay que satanizar a una figura, pero tampoco hay que idolatrarla como Exactamente. el santo. Sacralizarla. ¿No? Hay veces que, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, en el caso de historia de Porfirio Díaz, ¿no? Que mucha gente decía, no, pues es que era muy malo, y mucha gente dice, no, es que fue el mejor presidente. Y todo, pero es que depende desde qué punto de vista. Si tú eras ahora sí que de la oligarquía de Porfirio, pues no, o sea, obviamente él era el mejor porque te convenía y tú lo veías como alguien bueno, pero los obreros y los campesinos no, decían, no, no tenemos derechos, estamos oprimidos, nos quitaban nuestras tierras, o sea, no es como que hay tonos grises, y eso me encanta, o sea, también, o sea, para todos somos o el malo o el bueno, o sea, para la persona que tal vez le ayudé en la mañana, yo soy muy buena persona, pero no sé, cuando yo terminé a un exnovio, soy la peor mujer del mundo para él, seguramente. O sea, voy a decir, no, esta persona no sé qué, no sé qué. O sea, así, Sí, lamentablemente. sí, sí. Ahí recomiéndale al George que se lea a Hannah Arendt. Esa mujer te cambia, literal, te cambia tu mentalidad. Que ese George me recuerda a mí un poquito en la preparatoria. Y mi Hannah profe, Arendt. Ana, sí te lo voy a poner en el chat. Particularmente hay dos obras que recomiendo mucho con el que se introduzcan a esta pensadora, porque además a ella le tocó vivir y huir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ustedes sabrán que la Segunda Guerra Mundial tiene una carga, pero impresionante, y es uno de los mayores actos de violencia de, del mundo. O sea, está cañón. Bueno, ahí entra la banalización del mal. Es en donde nosotros cotidianizamos esos actos violentos y además los justificamos, ¿no? Y ahí dice, espérense, aguanten, no va por ahí el asunto. Y de la misma autora, a manera de complemento, échense el mejor estudio que han hecho sobre el totalitarismo. ¿Sale? Diana, adelante, por favor. Bueno, tú que mencionado lo de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo muy bien, la verdad, sí me acuerdo haberlo visto, pero no recuerdo en sí el filósofo que dio una teoría que utilizaron los alemanes como justificación a sus actos de violencia. O sea que el mismo apartado, el mismo aporte que dio el filósofo, lo decía cuando creo que la interpretación estaba mal, o sea, la interpretación que hicieron estaba totalmente fuera de lo que realmente debía ser o lo que el filósofo transmitía, pero ellos lo justificaban en base de un filósofo, pero no recuerdo quién, la verdad. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, perdón por mi alemán, es algo burdo, pero sí, es Nietzsche. Y al concepto al que te refieres es el de superhombre. Sí, ay, sí, cierto, sí. Ay, ya me acordé, gracias. Nada, entonces,
Sí, algo muy importante que no solamente la filosofía, sino también las ciencias sociales en general, pero yo creo que ahí las filos tienen mucho que ver, es evitar la manipulación. Y Melissa tocó con lo que piensa George, algo muy, muy importante, que tendemos a romantizar muchas cosas sin ver su complejidad, ¿no? Estábamos hablando de la violencia, la guerra, que por los videojuegos, las novelas, el cine, pues todo este carácter épico, decimos, no, pues es que está bien fregón, ¿no? Y rifarte al frente con espada y... Pero la guerra, el conflicto no solamente es eso, ojo, es algo inherente a nuestra naturaleza y a nuestra condición. ¿Sale? Una de las cosas más ricas del ser humano en ese sentido es que somos bien pinches complejos. Tenemos tanto un lado virtuoso, y acá está mi buen amigo Sócrates, pero también un lado bien animal, diría Hobbes. Entonces, ¿eso qué implica? Que todos los actos humanos los tenemos que ver en esa complejidad, que de alguna manera ahí Melissa lo comentó bastante bien. Eh, y con eso no quedarnos con una sola perspectiva, ¿no? Piensen, reitero, en la guerra, la violencia, pero pues no es así, o sea, si nos vamos a la antigüedad, piensen que aunque sea un enfrentamiento entre dos ejércitos de miles de hombres, que ahorita digamos, ah, no es nada, somos 7.200 millones de seres humanos, miles no son poca cosa, más bien no son mucha cosa. Sí, pero en esa época implicaba que perdían fuerza de trabajo, que muchas familias se iban a la miseria, porque es la guerra, desafortunada o afortunadamente, en muchos casos fue una cuestión varonil. Eh, Hablamos de los campos destrozados, de las enfermedades. Desafortunadamente en todo conflicto armado quien peor la pasa son la población civil, y bueno, eso implica que violaciones, asesinatos, vean por ejemplo, siguiendo el caso de la Segunda Guerra Mundial, de una manera muy matizada, pero películas como El pianista, por ejemplo. Ahí la guerra, la violencia tiene otro contraste. Otro tanto, por ejemplo, sucede con las relaciones afectivas. Cuando yo creo que ya tenía su edad, más o menos, hace como unos 13 años que empezó la saga de Crepúsculo. Que bueno, fue un hit sobre todo entre las chicas, ¿no? Por esa cuestión medio cursi. Yo sí ya estaba como muy clavada en la filosofía, pero no, este rollo de las relaciones amorosas no eran tanto, no había leído tanto desde la filosofía sobre eso. Pero me parecía, o sea, ahora sí que por sentido común me parecía que las relaciones que mostraban, por ejemplo, en esa saga, no eran para nada sanas. Y ese era el arquetipo que muchas chicas en aquella época la agarraron. Y bueno, también la idea de una relación sentimental que, aunque es cortés, caballeroso, el cortejo, tiene un hálito de violencia de manera intrínseca, pues implica, por ejemplo, que ahí estás ejerciendo una agresión, estás generando una dependencia. Otra circunstancias en donde romantizan cosas que hay que ver con cuidado, que ojo, no están mal, pero no va por ahí, es 50 sombras de Grey, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas productos de consumo que a mí me huelen que están casi al mismo nivel del porno, pues hace que nosotros cimentemos unas ideas bien absurdas de lo que es, cómo nos relacionamos y de cómo vivimos una relación de pareja, ¿no? Entonces la filosofía nos permite evitar esa manipulación. Ahora viene el otro extremo, ¿no? Viene este otro extremo que, ay, se me fue ese movimiento que está ahorita también muy en boga, de que los chicos se vuelven muy egoístas, muy individualistas, no tienen eh, ningún tipo de interacción con las chicas, salvo con prostitutas para satisfacer sus relaciones sexuales y ya. No sé cómo se llama ese movimiento. Básicamente la idea es, las chicas nos usan, entonces yo no quiero tener ningún tipo de interacción con ellas. Eso también es un extremo.
No sé si por aquí haya feministas radicales o separatistas, pero por ejemplo lo que ellas están empezando a manejar en cuanto al vínculo afectivo y a la sexualidad, pues me parece que están muy cercanos a los mismos tabús y los mismos prejuicios que, por ejemplo, vienen desde la moral cristiana. Entonces, a mí me parece algo paradójico y bastante contradictorio el hecho de que te digan te empoderes, pero si tú deseas por ti mismo mostrar tu cuerpo, pues no, porque te estás generando un bien y estás reforzando el patriarcado y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una distonancia y aún los más radicales dicen que salir con hombres es seguir con la opresión, ¿no? Entonces la filosofía, justo me gustó mucho lo que comenta Melissa, evita esa manipulación, evita el que te engarces, ¿no? Reitero, la idea del mérito que también llegó a comentar, es que sacaste muchas cosas, Melissa, y hay algunas que me encantaron y me gustaron mucho, y que son temas que además también me llaman bastante la atención. Eh, la idea del mérito, ¿no? Que ahorita también es algo incuestionable, de tú te haces a ti mismo, tú puedes contra todos, acá, ¿no? Como estas frasecitas que se avientan en el hexatlo, a citar un caso. Y pues no, o sea, si uno las piensa bien, nos lleva a una situación de competitividad que no tiene nada que ver con el esfuerzo ni con la realización, sino con una guerra sin cuartel con el otro, con el único fin de llegar a nosotros mismos. Y esa idea meritocrática que, por ejemplo, en Japón se manifiesta a través de depresión y de suicidio, acá es joderse al prójimo. Acá es, bueno, yo lo hice, yo escalé, fue mi propio esfuerzo y tú en automático eres un fracasado, sin saber qué está ocurriendo, ¿no? Entonces la filosofía en ese plano ayuda muchísimo, 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 muchísimo a ver cuáles son los alcances y no caer en ese tipo de cuestiones. Al contrario, no sé, conocer nuestros límites y entender por qué son las cosas. Ahí me parece que la filosofía tiene algo muy, muy, muy práctico, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué piensan al respecto? Melanie, por ahí vi que habías levantado la mano anteriormente. ¿Quieres comentar algo? ¿Ya se te olvidó? Ya lo toqué. Creo que ya lo tocaron y creo que sí tienen razón porque pues la filosofía, una parte muy importante es encontrarse a uno mismo, ¿no? Ujú. Y pues yo también iba a comentar de mi novio y hablando sobre el material y todo eso, la felicidad. Yo también creía en ser maestra o en algún otro campo laboral, igual pues de la pedagogía, y tener una estabilidad económica, pero solo para mí. Egoístamente lo pensaba, ahora viéndolo desde otro punto de vista, que es mi pareja, creo que es muy diferente. Sí, ¿qué piensa tu pareja de eso? Eh, yo soy muy, mm, ¿cómo podría decirlo? Soy muy sencilla. Creo que hasta un cierto punto conformista con las cosas, en el sentido de decir que no quiero hijos, quiero un salario estable, un departamento. Y no, él es todo lo contrario, él quiere trabajar en una empresa, casa, hijos. Y pues no, Ouch. ¿Qué edad tiene tu chico? eso no es. Él tiene 22 años y yo 18. Ok. Bueno, es que ahí en ese plano está en una etapa distinta a la tuya y también tiene que ver otra vez las historias personales. Diana tocó algo muy importante, los principios éticos y morales
de cada cual. Y fíjate que ese es el punto que desafortunadamente está escaseando. La parte de la ética, ¿no? De cómo tú estás actuando frente a una serie de circunstancias y qué tanto involucra que si ya te propusiste como meta acumular bienes materiales, pues qué implica, ¿no? Eso es algo muy importante que pensar porque esa acumulación, esa ambición, porque no le veo otra palabra, no tiene nada que ver con el derecho a realizarnos y a satisfacer nuestras necesidades materiales. Confundimos ahí mucho el asunto y yo coincido con Melanie, o sea, en sí no necesitamos mucho. Esto no quiere decir que no satisfagamos algunos deseos, porque al final es una acción legítima ya que es producto de nuestro trabajo. Pero de eso, a anhelar más, ahí me encanta la filosofía porque te dicen, bueno, ¿para qué? ¿Qué pretendes? No, yo, de hecho, eso se lo pregunté y no sé si se molestó a la chica que me interesa, ¿no? Estábamos platicando y ella, pues, quiere tener un cuerpo de modelo y todo, pero la chica es un amor y yo considero que es una gran persona. Aunque sí, como tú en varias cosas, eh, tenemos diferencias, ¿no? Somos buenos amigos. Y en ese punto, pues dije, sí, me gusta y si tienes evolución, qué padre, ¿no? Me va a gustar más. Yo la verdad yo no, yo no le diría así, ponte, no, a hacer pesas y eso para que estés más guapa. No, yo en lo personal creo que así está bien con todas sus imperfecciones, pero ella tiene entre esas metas, pues ponerse al gym y todo eso, ¿no? Y ponerse en fitness, como dices, muy gracias. Y dije, bueno, ¿para qué? ¿Sabes lo que implica esto? Porque una cosa es hacer ejercicio por salud y sentirte bien con tu propio cuerpo, que creo yo es parte de la aceptación y el autocuidado, y otra cosa es caer en el extremo y ser consumidora de modelos anatómicos que incluso, pues, no corresponden, ¿no? Y digo, aquí se ve también una cuestión de género, porque desafortunadamente ahí las chicas están más presionadas. Pero en los varones ya se está estableciendo también y nosotros mismos adoptamos esa cuestión. Y ahí lo que yo le decía, bueno, ¿cuál es el sentido de esa parte? O sea, no te estoy diciendo que no lo hagas o que no te apoye. Sí, al final es tu decisión, es tu idea, pero pausa 5 segundos y pregúntate para qué. ¿Qué va? Y haz un balance de eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Porque hasta donde tengo entendido, ese tipo de vida es extremadamente rigurosa y lejos de generar inclusive un beneficio en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, incluso en cuanto a autoestima, resulta que es todo lo contrario, que si no estás en ciertas medidas, que si no te ves de esa manera, pues caes en un shock y entras en depre y ta. Es como esta cuestión de la felicidad, que ahora todos estamos obligados a ser felices. Y si no lo estás o si muestras cierto pesimismo o nihilismo ante la vida, pues ya estás como de los malos, ¿no? Y si tú sientes esa molestia, esa ira, esa frustración, esos sentimientos displacientes, pues ya no. O sea, ya como que hay una contradicción ahí. Y ahí la filosofía nos lleva a ver el panorama. Dayana. Bueno, en cuestión de lo que estaban comentando, yo como había comentado con usted alguna vez, pues yo vivo con mi mamá, no tenemos muchos recursos, pero siempre mi papá como que él y yo tenemos un roce muy feo en cuestión en ese sentido del dinero y todo eso, porque la verdad, él dice que tienes que aspirar a más para tener más. Pero yo estoy en contra porque también si tienes hijos es darle no solamente lo material, sino darles también atención y amor. Y yo, por ejemplo, en la pedagogía
no la estoy tomando como algo que me va a dar dinero, porque yo lo quiero ver como algo que, como yo lo necesito, yo voy a ayudar también a quien lo necesita, porque yo en un principio quería estudiar lo que es pedagogía especializada en lengua indígena y Órale. mi meta es irme a un pueblo a un pueblo a enseñar. Pero yo le comenté a mi orientadora y me dijo, ¿sabes qué? La pedagogía especializada en lengua indígena está muy buena, se mueve muy bien, pero no te la toman en cuenta como una carrera. Entonces me dijo, si quieres eso, métete a la pedagogía general y puedes hacer lo que tú todavía quieres de meta. Entonces lo que ahorita tengo en mente es acabar lo que es mi pedagogía y no y irme no solamente a los pueblos a enseñar ya de un centón, sino ir al extranjero, estudiar un poco más, tanto mi lenguaje y todo eso, pero convencer a gente de abrir una fundación a nivel mundial sobre la educación con gente con pocos recursos, y no solamente aquí en México, sino hay muchos países que no cuentan con ese nivel de educación, o sea, no lo toman tan en cuenta, y Ujú. entonces a mí me gustaría que pues una fundación en ese grado apoyando, esa es mi meta, pero con mi papá es así como de más dinero, y si no hay dinero, no hay futuro. Entonces también quedo así como, ¿de dónde está el amor en todo esto? Sí, sí es, va a ser algo que constantemente te vas a enfrentar. Es algo que constantemente te vas a enfrentar entre la lealtad a tus principios, a tu proyecto de vida y la satisfacción de tus necesidades materiales, ¿no? A ver, vas, Melissa, adelante. Adelante, adelante, adelante. Ya se puso bueno esto. Muy bien, gracias, Dayana. Pues es que sí tiene mucha razón en lo que respecta a las emociones como tal. Como que está muy de moda, como que el hecho de que no, sé positivo. Es como esta broma que se traen con Bárbara de Regil, esta señora que todo el tiempo está que, no, tienes que estar feliz. Y no importa que te peguen en tu casa, tú sé feliz. O cosas así decía. Dice, no, no importa que te golpeen, tú sé feliz, ¿no? Da lo mejor de ti. Y yo creo que es hasta esa vibra positiva, hasta tóxica, o sea, porque no, o sea, hasta en una película, a mi parecer, que toca este tema y es para niños, bueno, no es para niños, porque la animación no es para niños, o sea, es para público en general, pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, ese mensaje en la película de Intensamente, Ujú. en el que pues por fin Alegría entiende que pues la tristeza es necesaria, o sea, la tristeza no es como que, ay, es el enemigo, eso nunca tiene que pasar, no, al contrario, es negativo suprimir esa emoción porque va a haber un punto en el que tú colapses, entonces Exactamente. no vas a estar haciendo, no vas a estar haciendo pues ya después las cosas bien, es como en el caso pues de la niña que presentan ahí en esa película, que justamente tiene ese colapso de que se va a escapar de la casa, de que no sabe qué hacer. Y Alegría dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué le causaba pues tristeza un recuerdo bonito? Le causaba tristeza porque extrañaba su casa, su hogar. O sea, es algo muy normal del ser humano. Y, o sea, a mí se me hizo un mensaje, pues, bueno para los niños porque sí está muy satanizado el estar triste o estar enojado o ahora sí que emociones negativas, entre comillas, porque pues no son negativas, son parte de lo que somos. Y sí, en el aspecto de Dayana que nos dijo de su carrera, qué bueno que la verdad es de que siga, pues sí, sus sueños y lo que ella está buscando. Yo, por experiencia, te digo que yo estuve 2 años en una carrera que yo no quería, que no me gustaba, o sea, y por dinero justamente, porque tenía ese pensamiento de que es que voy a estudiar esto, pero porque pagan bien, porque me va a ir bien. Pues sí, pero avancé en la carrera y dije, no, o sea, no me gusta esto y no me gusta y no me gusta. No me gustaba, o sea, para nada. Y tenía como que ese trauma de que no, pues lo intenté según en la UNAM, pero no estudié nada. O sea, me pasé de lista, ahí sí me pasé de lista.
era una época difícil de mi vida y no estudié nada. Y dije, pues bueno, ok, me meto a otra escuela y me metí a una carrera que no era. Y de verdad que es lo más feo que puedes hacer. Es lo peor, yo siento que puedes hacer. Meterte a una carrera que pues ya que, pues ya ni modo. No te digo que todas las materias de tu carrera te van a gustar, porque no creo que todas te agraden. Yo creo que es un caso excepcional. Va a haber alguna que no nos guste, pero sí, sigan sus sueños, de verdad. O sea, no se vayan porque, ay, es que ganas dinero, ay, es que al final del día, si tú haces las cosas bien, con pasión, y también tienes conocimiento de ello, porque te va a gustar aprender todo eso, vas a tener esa pasión por hacer las cosas, va a llegar el dinero, de verdad que va a llegar el dinero. O sea, va a llegar, va a haber personas que vean tu trabajo de forma diferente y van a remunerar eso de alguna u otra forma. Sí. Quizá no tan formalmente, pero, o sea, como en mi caso, de que, por ejemplo, si yo quiero ser diseñadora o ilustradora, pues está muy tachado de que las personas que hacen eso lo hacen gratis. No lo hacen gratis. O sea, ahí también hay que poner valor pues al trabajo de uno. Y pues ya, ¿qué es eso? Paola te pregunta en qué carrera estabas, Melissa. Yo estaba en mercadotecnia. Estaba en mercadotecnia. 2 años estuve en mercadotecnia. 2 años en la UNAM. No, en otra escuela. Sí, yo estaba en otra escuela, mercadotecnia. No digo que la carrera era mala, pero no me gustaba. No, Nada. y ahí déjame comentarte que cada licenciatura tiene una ideología específica. Melanie, ahorita les cuento más de eso. Yo iba a decir que, bueno, a lo que dijo igualmente Dayana, que está muy chido querer ser algo, no ganar como lo dicen demasiado, pero ser lo que amas, ¿no? Creo que yo sí quiero ser maestra, porque yo quiero enseñar, por ejemplo, eso que dice esta chica, Melissa, de que mucha gente hace menos a las carreras. Creo que eso también tiene que ver los maestros. Porque, por ejemplo, yo en mi escuela, a una gran amiga mía, igual diseño, y los maestros decían, ¿ves que ahí no vas a ganar? No vas a ganar, yo no sé para qué te metes ahí. Entonces, creo que eso sí influye mucho, o influyen los maestros en tu decisión. Y me gustaría hacer el cambio. Por lo menos, bueno, mis alumnos, algún día, hacer el cambio. Sí, urgen pedagogos así. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Sí. Que es en su escuela han dicho los maestros, los propios maestros lo dicen. Sí, a mí, y es algo que se van a topar mucho. No sé si en la licenciatura, no sé en dónde vayan a andar, pero por ejemplo, a mí yo me acuerdo que en la preparatoria, yo desde muy pequeño decidí estudiar historia. La pedagogía me llegó un poco después, aunque también tenía la intención de ser profesor. Siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Más que investigar, hacer otras cosas, la docencia es lo que más me ha encantado y bueno, historia también. Entonces, en una ocasión, creo que fue en la prepa, con justo una materia de sociales, me acuerdo bastante bien. Creo que era abogada la doña, no me acuerdo, pero era muy conservadora, muy derechosa además. Se llama Introducción al Estudio de Ciencias Sociales. Y pues bueno, yo en aquella época estaba como en un periodo de activismo político, pero desde la cultura. Con algunos amigos de la prepa armamos un periódico que regalábamos. Vaya, todo desde la cultura, aunque no deja de haber ahí una cuestión política. Y pues bueno, algunos de los integrantes de ese colectivo se andaban más metidos en esa época, era lo del STLN.
Le estoy hablando del 2006. Entonces, pues bueno, yo siempre vi que la historia tenía también la oportunidad de cambiar las cosas. Entonces, una ocasión que tuve broncas con esta señora, porque además era de esas personas tan tercas que aunque se equivocaban, siempre decía que estaba bien. Hagan de cuenta tronchator, con esa actitud, ¿no? Y independientemente de la profe, a mí me encantaba esa materia. Era como tener economía, geografía, historia juntas. Me gustaba muchísimo. Entonces, no sé qué explicación dio que estaba mal y pues yo la corregí, ¿no? Y ya de ahí me empezó a vilipendar. Porque además le tenía tirria a los que jugaban fútbol americano y yo en ese entonces estaba jugando mi última temporada de preparatoria de fútbol americano. O sea, de porro, marihuano e izquierdoso y malandro no me bajaba en pocas palabras. Entonces, cuando me dijo, ¿y qué piensas estudiar a todo esto? Porque, y así me lo dijo, si vas a hacer algo de tu vida, ¿no? Si no, ¿para qué ocupas un lugar en la UNAM? Le dije, sí, voy a estudiar historia. Y se queda, no, pues con razón. Sí, te queda bien esa carrera porque te vas a morir de hambre, no vas a llegar a nada. Así me la cantó. Y en una ocasión, también ya en la carrera, en historia, un par de profesores, que por cierto tenían por deporte acabar con la autoestima de sus estudiantes, sí nos decían, pues de aquí, historiadores y además profesores, ¿eh? No, pues de aquí no se logra nada, váyanse comprando su carrito de hamburguesas y de tacos. Y entonces ahí te percatas, y eso también la filosofía ayuda mucho. Bueno, no es directamente la filosofía, sino ya es una rama de la pedagogía que es orientación vocacional. Pues que si no tienes la convicción de realizar una actividad profesional, ni te metas. Y más si se trata de profesor, porque, como dijo asertivamente esta Melanie, pues terminas jodiendo la existencia de los demás. A mí en lo personal sí me pegó, sí me desmoralizó, no por el hecho que no llegara a, sino que me da tristeza que gente que estaba frente al grupo tuviera esa forma de pensar. En mi particular caso, sí sentí feo, pero después dije, va, me voy a probar a mí mismo porque me lo debo, que no es así y que si realmente lo quiero, lo voy a disfrutar y no me veo en otro lugar, ¿no? Y en el año en que no estudié, pues estuve laborando en varios empleos y ahí me confirmé que yo no quería estar en otro sitio que no sea dando clase y de historia. No me veía haciendo otra cosa. Sí hay otras actividades que me llaman la atención, por ejemplo la música, toco en una banda de metal y es algo que disfruto mucho, es como mi tercera mujer. Otro tanto me sucede con el fútbol americano, deporte que practiqué 8 años y que espero en algún momento llegar a ser entrenador. Nada más, así como a ver qué se siente. Pero al final son cosas que van relacionadas con lo que esencialmente yo quiero hacer, que es esto, dar clase, ¿no? Y tengo plena conciencia del costo que esto involucra. Sé que mi desarrollo económico va a ser más lento, por ejemplo, que el que tienen otros amigos que desarrollan otras actividades, porque sí, también no romanticemos esto. Entrarle a las humanidades, a las ciencias sociales, que no sean carreras como administración o contabilidad o derecho, o mercadotecnia, o incluso comunicación, entrarle a las ciencias sociales chidas, por así decirlo, a las legítimas, implica que si te enfrentas a una precariedad laboral, a una falta de reconocimiento, pero no es por falta de talento, no es ni siquiera por falta de trabajo, porque le hace falta mucho al mundo personas como ustedes, por ejemplo, y por qué no decirlo también, como yo, sin caer en ego. Pero al no ser licenciaturas que de acuerdo a la lógica del mercado laboral que está ligado al entorno
político, económico, social y cultural en el que estamos insertos, pues hace que ahí tenga uno un freno. Y eso es algo ineludible. Eso es algo que nos guste o no, ahí está. Y no es porque no se tenga talento, no es porque las carreras no estén apreciadas, sino porque es la lógica del sistema. Y ahí hay implícitamente una cuestión política. ¿Sale? Si hay más humanistas con trabajo bien remunerado, va a haber una mayor construcción de pensamiento crítico y como dicen las feministas, esto se cae porque se cae. Sin embargo, no es así. Yo estoy plenamente consciente de eso. Y entonces eso implica que yo debo de buscar alternativas para, pues sí, subsanar mis necesidades materiales, porque también como viene en el comercial este del partido político, pues de aplausos uno no come. Pero aquí la idea es entrarle a un balance que te lleve a ser coherente con tus principios, hacer lo que realmente te gusta y no descuidar también la parte del dinero, ¿sale? Y ser pacientes. Si es que si ya decidieron que esto es lo suyo, tienen que ser pacientes porque se van a encontrar con muchos obstáculos, con muchos limitantes, momentos de crisis. Yo lo he vivido. Hace no mucho caí en un pequeño lapsus de depre por lo mismo. Decía, ay no, ya tengo 33 y tengo que vivir con mis papás, ya quiero tener mi cuarto, mi depa. Pues sí, güey, pero de cómo están las cosas, ¿no? Entonces sí van a haber momentos de duda y se los antecedo desde que están en la licenciatura al enfrentarse a personas gandules, profes gandules, una que otra materia gandul, hasta las dificultades de obtener empleo, bueno, titularte, que eso no es tan difícil, nada más que no le hace el guaje. No, mentira, sí tiene su chistecito, pero ya es cuestión de cada quien. Y el obtener un trabajo bien remunerado. Se puede hacer, pero tienes que ser infinitamente paciente. Si no tienen realmente un amor a lo que ahorita están aspirando a estudiar, yo les invito a que mejor piénsensela 2 veces. Porque en ese sentido sus carreras son más exigentes que la medicina. La medicina, pues sí, le va a exigir en cuanto a formación, presión y todo eso, pero al final es más proclive que tengas un trabajo remunerado de ahí. Más proclive, que no quiere ser, no quiere decir que realmente sea la neta. O ingeniería, arquitectura, qué sé yo. ¿Es más sencillo por ahí? Sí. Pero si andan en esto, realmente, reitero, tienen que darle mucho, mucho amor porque se van a enfrentar a episodios que no van a ser tan gratificantes, que los van a poner en tela de juicio y que inclusive los van a llevar a algunas sesiones con un terapeuta porque de plano sí te llega a pecar la frustración. Pero bueno, yo en lo personal no me arrepiento. Siento que vivo, a pesar de todo, infinitamente feliz, que incluso muchos colegas que han desistido en defender esto como parte de su vida, porque realmente me dedico a lo que quiero. Y aunque sí es cansado, aunque ahorita, por ejemplo, llevo como 9 horas y media de kilometraje dando clase y andar comiendo casi casi sobre la carrera, aunque sea Zoom, vale la pena, o sea, me divierto. Hoy en la tarde tuve una clase que no había gozado en mucho tiempo con chamacos de secundaria y es algo divertidísimo. A mí me encanta trabajar con morros de seco. De igual modo, en su momento tuve la oportunidad de orientar a algunos entrenadores de fútbol americano desde la pedagogía y ahí como que tengo un gusanito de aterrizar un proyecto de pedagogía del deporte. Entonces, en balance han sido varias cosas que me han resultado favorables. No solamente esto implica el esfuerzo de mi parte, por supuesto que no hubiera sido posible, por ejemplo, sin mi familia, sin mis amigos, incluso sin esas personas negativas que te dicen, no lo vas a hacer, porque si no, no lo hubiera logrado. Y pues bueno, en mi caso el camino no ha acabado. También doy las gracias porque tengo tiempo
que era algo que les comentaba. Tengo tiempo, por ejemplo, en su momento pude regresar al fútbol americano, que fue algo que no pensé que pudiera hacer, y todavía me eché otros 2 años y con gente muy especial, en un equipo muy especial. Estoy en un grupo de metal, que aunque bueno, la música me cuesta un poco de trabajo, casi tanto como las matemáticas, y a veces hay temporadas en donde no agarro el bajo en meses y no soy el mejor tocando, pero ahí estoy, ahí estoy, he logrado cumplir mi sueño de pararme en un escenario, incluso ya de escuchar algunas de mis canciones. He tenido la fortuna de que la gente de mi grupo le ha agradado cómo escribo, entonces han musicalizado algunas rolitas y eso es algo que jamás, 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 jamás había pensado que fuera a hacer. Y por supuesto que eso me motiva a ir haciendo más cosas. Por ejemplo, en el caso de la música, grabar un disco. Soy una persona que también trata de vincular lo que le agrada. Mi tesis de licenciatura fue sobre historia, metal, y ahora la que voy a hacer de pedagogía voy a orientarla. Bueno, estoy ahí en una duda, no sé si hacer una tesis sobre sexualidad, que es algo que también me gusta muchísimo, la cuestión de la filosofía y la educación, que es algo que también me mata, o seguir agarrando al rock and roll, pero esta vez como estrategia didáctica para enseñar historia. Ahí me está costando trabajo definirme, pero al final esa es la idea, tratar de vincular las cosas. Y si ustedes tienen varias pasiones por ahí, traten de conectarlas. Eso es doblemente rico y es mucho más provechoso, ¿no? Entonces ahí se los dejo de tarea y por supuesto que no nos fuimos por las ramas, la filosofía ahí está. Me parece que la filosofía ahí está porque te permite evaluarte, te permite no caer en autoengaños, que eso también es bien común, y te permite generar estrategias para saber cómo tienes que ir. Así es que leer a Sócrates, a Platón, a Nietzsche, a Kant, a quien ustedes quieran, tiene cuestiones prácticas y mucho. A lo largo del curso, sobre todo cuando vayamos a ver ética y estética, que es en donde me divierto más, vamos a observar que algunos de esos conceptos son aplicables a la vida cotidiana. Y reitero, esto es sin evadir lo principal del curso, que es que ustedes tengan bases sólidas para que esos 10 reactivos en filosofía sean su trampolín para poder llegar a su meta de admisión, a su carta de admisión. ¿Sale? ¿Algo que quieran agregar, chicas? Me interesaría escucharlas. Adelante, Dayana. Bueno, como bien comentaba antes, sobre las carreras de que te dicen, no, es que esa carrera te va a dejar en la calle. Mi primera carrera en sí era ser escritora en ese Órale. aspecto, o sea, era escribir porque pues me encanta escribir y muchas personas me han dicho que el escribir se me da muy bien. Entonces yo, pues muy felizmente, ya entrando a la prepa, viendo todo eso de las universidades, veo que la UNAM ofrece esa carrera, ¿no? No como tal, pero es una rama que te da un acercamiento. Entonces yo voy muy feliz con mi orientadora, le digo, es que quiero esta carrera. Y me dijo, ¿segura? Y yo, sí, ¿por qué? Es que esa carrera no te va a dejar dinero. Y yo, es que yo no busco el dinero, yo quiero desempeñar algo que quiero. Y ya también fue con esa cuestión de mis papás que les dije, es que yo no quiero la carrera porque ellos querían que estudiara medicina y yo le tengo un pavor horriblemente a la sangre. Entonces, medicina yo no nos llevaríamos y yo sí les decía, es que no quiero medicina. No, pues abogacía y no menos abogacía. Sí me encanta debatirle, pero no, o sea, no me gusta. Entonces fue así como entonces, pues vas a tener que elegir una carrera que te deje dinero o un futuro. Y cuando yo llegué les dije, quiero tener esa carrera que es la de escritura, pues parecía que había sido la decepción de la familia y que me iba a quedar a vivir en el sótano toda la vida, porque me dijeron que definitivamente era un no. Y yo, pero es que yo quiero esa carrera. Me dijeron, es que nosotros lo vamos a pagar.
Entonces dije, bueno, está bien, voy por mi segunda carrera, que es pedagogía, y si yo cambio o en algún momento voy a cambiar mi forma de ver las cosas, que no espero que no, yo tengo planeado con esa carrera pues pagar mi carrera con la que yo quiero de escritura. Y así pues ya no me tendré que reclamar nada porque ya sería mi propio dinero y pues mis ingresos. Y pues ya. Ok. Bueno, ahí te tengo una buena noticia. Sin desestimar la formación profesional de un artista, sea la que sea, practicar un arte de manera formal no conlleva obligatoriamente que egreses de una universidad con el título de escritor. Sí tienes que agarrar técnicas, sí tienes que agarrar varias bases, pero lo puedes tomar de manera libre, participando en talleres, leyendo manuales. Yo también tengo esa curiosidad y así lo voy a hacer. Entonces, a la par de tu formación como pedagoga, puedes enriquecerte de esa manera, complementarte. Ahorita que cae la clase, te voy a pasar el Twitter de una amiga que ella estudió pedagogía, ella es egresada de Aragón y es una chica que publica seguido en una revista literaria y come de la literatura, curiosamente no de la educación, come de la literatura. Entonces, el que también tengas esos ejemplos que vengan de lo cotidiano, no ay, el güey que sale en televisión y eso, pues te alienta, te alienta. Entonces, ahí tengo una tarea contigo de enviarte eso, ¿va? Y qué bueno que te mantengas ahí. También una ventaja de estudiar humanidades es que no es tan caro y afortunadamente ya hay PDFs. Así que, no sé, quizá para cuidar tus ojos, te ahorras para comprarte una tablet y desde ahí leer, o le haces como tu servidor, que los más importantes y los que saben que voy a ir ocupando seguido, pues los imprimo. Bueno, de hecho, perdón, yo escribo en Ujú. una plataforma y lo subo ahí. Entonces, no sé si estaría ya desempeñando una parte de lo que yo quiero Por hacer. supuesto que Porque sí. lo ejercí, o sea, yo dije, bueno, entonces me dijeron, no, pues es que hay una plataforma que pues yo leía y yo hasta donde yo tenía entendido nada más era leer, pero dijeron, no, también puedes escribir tú y puedes subirlo. Entonces, estoy subiendo todo lo mío, o sea, todo lo que yo escribo Sí, sí, en sí. esa plataforma. Está bien, está bien, está correcto y qué padre. Hazlo. A mí me lo dijeron cuando me subí las primeras veces al escenario con mi grupo, que yo sí tenía ese complejo de changos, no soy músico profesional y aquí hay puro vato que se la rifa bien cañón. Entonces me dijeron, no, tú disfruta y practica, ¿sale? Disfruta y practica, no hay más, ¿sale? Entonces haz eso, paulatinamente vas a ir agarrando más técnica, vas a ir agarrando fundamentos teóricos y eso por supuesto que va a ir enriqueciendo tu trabajo. Sí, estás en lo correcto, Paola, es bastante amplio el mercado laboral como pedagogo. Ahorita, si te das por la cuestión de la plata, está generando mucha expectativa de lo que se conoce como pedagogía industrial, que no es otra cosa que un pedagogo en recursos humanos haciendo cursos de capacitación, ayudando a la comunicación de la empresa, haciendo diseño instruccional. Nada, es que a mí no me gustan las oficinas. Pero esa línea de la pedagogía está ahorita teniendo salarios de 25 a 40 mil pesos. Y se les sabes el inglés y algunas plataformas educativas te llegan a pagar hasta 50. Pero incluso dentro de la profesión hay cosas que en la medida de lo posible pues uno no le atora. Por ejemplo, a mí la pedagogía industrial no me llama mucho la atención. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más? Puedes dedicarte a a la psicopedagogía, a, puedes estar en la parte didáctica, de orientación personal, también en la parte de economía educativa, que es algo muy interesante, en la parte de planeación, de evaluación. Con otro amigo queremos hacer ahí una pequeña consultoría pedagógica de ir a las escuelas, hacer evaluaciones diagnósticas y generar planes. ¿Sabes qué? Por ejemplo, tus recursos didácticos están muy chafas, no hay lectura. Mira, estos son los principios en los que tú te debes de guiar, ¿no? O sabes que tu directora está bien, está medio chafona, no sabe tomar buenos, buenas decisiones, entonces cámbiala, ¿no? Más o menos ese estilacho es lo que quiero hacer con un amigo que también es pedagogo. Puedes dar clase, puedes hacer varias cosas, puedes hacer varias cosas. ¿Sale? Entonces sí es bastante amplia el campo laboral de la filosofía. Les digo, en mi caso, pues lo que es dar clase, la parte de investigación y la filosofía de la educación, pues es algo que me llama muchísimo la atención. También puedes andar dentro de la parte de la política también. Hay otros que mezclan arte con pedagogía y hacen proyectos buenísimos de reconstrucción social, entonces es campechano. Es depende también de lo que tú quieras hacer, de lo que te pretendes visualizar. Hay pedagogos que no les gusta estar frente a grupo y andan haciendo otras cosas. ¿Sale, Pau? Entonces, ya si quieren, luego armamos, en vista de que hay varias pedagogas, una plática de orientación de qué se trata la pedagogía, con qué se come, para qué sirve. ¿Sale? ¿A qué vas? ¿Vas a CU? ¿Vas a Catlán? ¿Vas a Aragón? ¿Sistema abierto? ¿Sistema escolarizado? Cuéntame, Pau. Pues no, simplemente te tienes que poner chida en lo que es didáctica, evaluación, planeación, teorías del aprendizaje, un poquito de orientación. No, fíjate, sí, en su momento tendrías que tomar talleres y seminarios de actualización docente, por ejemplo, el manejo de las TICs, que todavía no forma parte del plan de estudios, por lo menos cuando yo estudié, yo tengo 2 años de haber egresado. No estaba. Tampoco lo que es, por ejemplo, educación desde perspectiva de género, que es algo que también es bastante necesario. Todavía no están, pero ahí ya es cuestión tuya. Yo por lo pronto a mediano plazo quiero tomar un taller de educación sexual, porque también ese es un campo que me llama la atención y que está muy descuidado y al que los pedagogos no le han entrado. Y sí tengo esta consigna de luchar contra los tabús, entonces mientras no tengamos una educación sexual crítica, sana, que dé pie a relaciones más armónicas, pues vamos a estar de la fregada, vamos a seguir siendo el primer país en embarazos no deseados en mujeres menores de 19 años, el segundo país con más IETS, así es que chicas, por favor, cuídense muchísimo en ese punto. Y pues ahí se nota la, la gran ausencia de los pedagogos, y eso es algo que también me gustaría ensuciarme las manos, ¿no? No sé, yo en ese sentido soy muy inquieto y temas que me gustan, temas que yo quiero empezar a desarrollar, estudiar. Así es que bueno, yo lo que les recomiendo, mis jóvenes aspirantes a pedagogías, es que se dejen llevar por la carrera. A no ser que realmente ya tengan amor por lo que quieren ser, entonces ahí sí váyanse definiendo desde un principio, pero si no, disfrútenla, disfruten cada materia, las va a llevar a tener un mejor panorama de lo que es su profesión. Y ya en los últimos semestres si van comenzando a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer, no? A no ser que sean como yo, que quiero hacer muchas cosas. ¿Vale?
¿Dudas, preguntas, Sí. comentarios? ¿Sí, Diana? No, perdón, o sea, estaba respondiendo a tu pregunta, Ah, perdón. ok, ok. No hay problema. Pues así están los fregadazos, ¿sale? Bien, vamos a ir pasando este rollo de la importancia de la filosofía que de ahí nos mandó hacia la cuestión vocacional y aterrizamos en pedagogía. Vamos a hablar un poquito de lo que son los orígenes de la filosofía. Aunque tenemos estructuras o modelos de pensamiento similares en otras partes del mundo, la filosofía va a ser algo netamente occidental y particularmente griego. Esto no quiere decir que el resto de las culturas no tengan una forma de pensamiento igual de valiosa que la filosofía. Por supuesto que sí. Pensamiento judío tiene cosas muy interesantes, los chinos, los indios en Mesoamérica. Ahora sí que ahí sí no hay que discriminar. Cada uno tiene lo suyo. Pero la filosofía es muy particular y llega y se origina en un momento muy padre, fíjense. Para empezar tenemos que ver un poquito de historia, el contexto en el que nace la filos. Por si no la conocían, esta es Grecia. ¿Sale? Y aquí va a nacer la filosofía. Bueno, en realidad no nace aquí, nace en lo que va a ser Turquía, una ciudad que se llama Mileto, que en ese entonces formaba parte de Grecia. Y bueno, en aquel momento en que surge la filosofía por ahí del siglo VII antes de nuestra era, están pasando cosas muy interesantes. En el plano político, estamos asistiendo a una transición de modelos políticos autocráticos, por ejemplo, tiranías, monarquías con reyes guerreros, tipo la Odisea, la Iliada, a democracias. Es decir, en ciudades como Atenas va a haber una apertura política en el sentido de que todos los ciudadanos van a participar. Esto no quiere decir que sea toda la población, desmitificamos eso. ¿Sabe? Solo una parte, incluso muy pequeña, es la que va a participar en la famosa democracia. Pero bueno, ya tenemos una apertura y eso va a exigir que haya un sistema de ideas que permita pensar más objetivamente. A ver, ya que me han demostrado que son personas muy brillantes, lo cual me hace sentir privilegiado, les voy a soltar el siguiente bat. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un súbdito y un ciudadano? Adelante, Melissa. Pues que un súbdito como tal tiene como que cierto grado de o respeto, idolatría o como vínculo con algún tipo de figura o pensamiento, y que un ciudadano como tal no está tan específico. O sea, Va por ahí, bueno, yo siento que es eso. va por ahí. ¿Alguien más? Perdón, ¿cuál fue su pregunta? No lo escuché, La disculpe. diferencia entre un súbdito y un ciudadano. Bueno, un súbdito tiene ideales preestablecidos o que le obligan a establecerlos para él mismo. Y un ciudadano podríamos decir que es una forma más liberal el que puede tener de pensar y poder actuar. Eso. Vientos. Vientos. ¿Sale? Sí. Efectivamente, cuando hablamos de un súbdito estamos hablando de un sujeto que tiene una dependencia hacia el monarca y que no tiene una autonomía de sí mismo, no tiene la capacidad de decidir y no cuestiona. Eso nos manda una cachetada muy fuerte en cuanto a lo que si realmente es democracia la que tenemos. Y un ciudadano, ¿no? Un ciudadano va a plantear
el ser un sujeto activo y participativo en la vida de su comunidad. Eso está empezando a ocurrir en Grecia en el siglo VII. Entonces ahí vemos la necesidad de que haya un sistema que de alguna manera me lleve a tener esa idea. Por eso la filosofía, incluso en la actualidad, debería ser parte de nuestra educación desde tiempos infantiles, ¿sale? Ahora, además de esto, mucho tiene que ver el hecho de la posición geográfica de Grecia. Estamos en una zona en donde estos pueblos viven en las costas, por lo tanto se dedican a la navegación y eso los lleva a interactuar con culturas más viejitas que ellos. Por ejemplo, Egipto y Mesopotamia. Y mucha de la cultura griega proviene de Egipto. ¿Sale? Entonces, eso también va a ser fundamental en el desarrollo de la filosofía. Y por último, tenemos la parte de la religión. ¿Sale? A diferencia de otras comunidades como los judíos, que tienen una religión sistemática, centralizada, con dogmas bien cimentados, con un libro sagrado que se asume como la palabra de Dios ahí depositada. En el caso de los griegos, no. Su religión, a mí en lo personal me gusta mucho, es muy humana. No hay un canon establecido, es bastante flexible. Si bien hay dioses que son generales para todos, esto no implica que cada ciudad tenga su propio dios, ¿sale? O sea, no está centralizado el asunto. Luego tenemos nada más y nada menos que no hay libros sagrados. Dios no está hablando, o los dioses no están hablando a través de los profetas. Perdón, de los poetas. Aquí en Grecia no hay profetas, no hay personas que sean como los secretarios de Dios. Son poetas que se están imaginando lo que los dioses hacen. Son humanos lo que están contando, por ejemplo, el origen del mundo, la teogonía. ¿Sale? No es como la Biblia. Entonces, eso va a dar pie a la crítica hacia esas ideas. Y es en donde el mito y el logos comienzan a separarse. No sé si alcanzaron a leer los textos que les llegué a recomendar. ¿No? Bueno, en cuanto haya posibilidad, léanos por favor, sobre todo el libro de Vivir con los Antiguos, y ahí cuentan magníficamente cómo es que va a originarse la filosofía, ¿sale? En serio, si pueden, lean esos textos. Pau, no te preocupes, en unos momentos te voy a enviar esos libros para que les des una checadita en tus tiempos libres. Y eso les va a dar un panorama mucho más específico de cómo nace la pedagogía. Por eso nace en Grecia y no en Mesopotamia, no en la India, no en China, no en América. ¿Sale? Reitero, eso no quiere decir que sea la única corriente de pensamiento. Hay cosas similares de filosofía en otras culturas que estaría interesante en su momento poder estudiar. Desafortunadamente, bueno, el curso no tiene esa orientación, pero les invito a que conozcan el pensamiento africano. Sí, está muy popular el rollo chino, el japonés, pero el coreano también es muy interesante, el filipino. De este lado de América, Mesoamérica, tiene una riqueza enorme en cuanto a desarrollo de pensamiento. Y aquí el chiste es dialogar con esas otras posturas, ser más amplios. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? No, tampoco. ¿Melissa? No, profe. Ok. Paola, No, ¿cómo te profesor. sentiste? Gracias.
Paola, ¿cómo te sentiste en tu primera clase con nosotros? Por cierto, bienvenida. Em, sí, bien. Aunque, bueno, veo que es como compartir muchas ideas y así. Y pues, no sé, o sea, no sé si vamos a repasar más adelante el temario o algo así. De hecho, esto es parte del temario. Sí, ¿Ah, sí? esto es parte del Ajá, temario. Esta es la unidad uno que tiene que ver sí. con lo que es la filosofía, su función, su definición, en dónde nace. Digo, aquí el modelo de la clase es un poco más entre charlas, pero sí estamos llevando a cabo el temario, eso no tengas ningún tipo de duda. Pues sí, sí, sí me gustó la clase. ¿Ok? Bueno, Sí, entonces te invito a que está te padre. mantengas, a que seas constante. Y bueno, la siguiente sesión, ahora sí nos vamos a arrancar con los primeros cocolazos. Lógica. ¿Sale? Así es que aquí planeo exorcizar a algunos demonios. No nos vamos a meter a cosas muy complicadas porque tampoco no le exige el examen, pero sí vamos a aprender lo suficiente como para que la Filos además sea una herramienta práctica para que puedan pasar el examen. Y bueno, la lógica ahí tiene mucho que contribuir. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas? No, sin dudas. Fue muy interesante hoy. No, muchas gracias, profesor. Estuvo buena la clase. Sí, la Bueno, verdad es que hoy estuvo muy interesante. gracias. Vientos. Pues les agradezco mucho que se hayan conectado y nos vemos el siguiente martes, ya con lógica. Va a estar bueno, va a estar divertido. ¿Sale? Que tengan excelente noche, descansen y ya saben, sexo, rock and roll y salud para todas. ¿Sale? Gracias, hasta Gracias, luego. Hasta cuídense. luego, cuídense. Gracias igualmente. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.